Y dejamos momentáneamente el caso Koldo, que acorrala al gobierno, que acorrala al presidente del gobierno, que le recuerdo anda el tío esquiando mientras que los ciudadanos le abuchean en el pueblo de Barrabés. Dejamos la sonrojante genuflexión habitual del presidente del gobierno frente al delincuente Puigdemont para salvar su trasero. Él dice que la legislatura no. Pedro Sánchez lo único que quiere es salvar su trasero y nos entregamos a más corrupción, en este caso con el fiscal general del Estado. Verán, el Supremo avanza que interrogará a García Ortiz, ergo el fiscal general del Estado, yo creo que esto es inédito, y rastrea nuevos mensajes y correos de la filtración contra el novio de Ayuso. Albert Castillo, muy buenas noches. ¿Cómo estás, querida María José? Feliz Navidad, felices fiestas. ¿Qué Feliz tal? Navidad también para ti. Pues la verdad es que sorprendida. Esto es la historia que no cesa. Esto es inédito, ¿verdad, Albert? Esto es vergonzoso. Uno se imagina la escena, la Guardia Civil entra, y es real, esto no es una película, entra en el despacho del fiscal general y mientras revisa papeles y se hace con el ordenador y el móvil, el fiscal general borra 12 mensajes de su móvil, es decir, borra pruebas, presuntamente hay que decir verdad, porque Sí, igual todo nos muy denuncia y presunto. hasta gana, ¿no? Aquí la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué borró esos 12 y no anteriores ni posteriores? Y a mí lo que me cuenta la investigación, fuentes cercanas, es que solo podían ser de dos personas, o de el ministro Bolaños o del propio Pedro Sánchez. Y lo que le voy a decir al fiscal general o a su entorno no le va a gustar. Y es que hay un software, y ya lo tiene la UCO de la Guardia Civil, para recuperar el contenido de esos 12 mensajes. Es decir, que en breve, creo yo, sabremos por qué los borró, quién los envió, qué decían, y a partir de ahí conoceremos si Bolaños o el propio Pedro Sánchez colaboraron, como apunta la investigación, en un delito, ¿no? En un delito evidente que va a llevar al banquillo el fiscal general del Estado. Porque Nunca vimos algo así, María no, y José. parece ser, también aprovecho, Albert, eres hombre de muy buena información, que el móvil de la fiscal superior de Madrid va a complicar y mucho el futuro del fiscal general, que es que Claro. hay que tener esto en cuenta, señoras y señores, de lo que estamos hablando. Yo creo que se nos ha hecho el cuerpo ya a un destroyer de corrupción que ya no nos llama nada la atención, pero es brutal Sí, lo que pero es muy estamos grave. diciendo. ¡Qué Es tinglao decir, hay montado! la fiscal superior de Madrid lo hizo bien, es decir, recibe la orden del fiscal general de que firme esa nota de prensa, nota en la que se desvelan datos privados, conversación de un ciudadano anónimo con fiscalía en una negociación para pagar una deuda, y ella se niega a firmarlo, sabiendo además que pone en riesgo su trabajo y su puesto. Y es más, les pide que le repitan la orden por escrito para que quede constancia. Lógicamente esa segunda parte no la hacen, ella no firma la nota y ahí se van a buscar al fiscal de delitos económicos que estaba viendo un partido entre el Atlético de Madrid y el Milan de la Champions, le sacan del campo de fútbol para que él sí dé la cara, él sí firme y envíe nota de prensa a la oficina de prensa de Fiscalía y lo divulgue. Es decir, para que cometa un delito. Son piezas fundamentales que el juez Ángel Hurtado del Supremo ha citado a declarar. ¿Para qué? Para que cuando se siente el fiscal general esté todo atado y bien atado. El fiscal general del Estado, imputado ya está, se va a sentar en el banquillo y va a ser acusado de un delito que le puede llevar hasta 4 años de cárcel. Y la pregunta es, ¿y se los va a tragar él solo? ¿Se los Buena, va a comer?
va a ser un soldado fiel al sanchismo o no, porque, señores, y con Aldama lo hemos visto, la cárcel cambia a la gente. Apenas un mes en prisión te cambia completamente. Y más alguien con un alto cargo como este, que pasa de codearse con el rey o con miembros del gobierno a hacerlo con miembros Chusqueros. en una celda, ¿no? En la Por lo cárcel tanto, ahí cambia. es cuando largará el fiscal general, María José, y sabremos más. Y recordemos, Albert, que al trilero de la Moncloa, que tiene salidas pato, que diría que él ha tenido el valor de decir que antes de la investigación de la UCO creía a su fiscal general, pero oye, que después de la investigación aún le cree más. No sé Bueno, si se droga presuntamente, no, esto de no. normal no lo puedes decir. Pero eso yo lo identifico como que yo creo, mi opinión, el fiscal general a quien le pasó la información, según mi opinión, fue al propio Pedro Sánchez, no al ministro de Justicia. A partir de ahí, ¿qué ha de hacer Pedro Sánchez para que no lo cuente el fiscal general? Decir que tiene todo su apoyo, que es su hombre de confianza, que le va a proteger pase lo que pase, que si le condenan, Cándido Conde Pumpido le indulta, como con los ERE. Y esto es lo que está haciendo Sánchez, lanzando este mensaje de tú eres de los míos y yo te protegeré, para que no hable. Si ¡Qué el fiscal barbaridad! general fuese una persona que hace honor a su cargo, estaría confesando a quién se lo entregó, por qué se lo entregó y cuál fue la respuesta, y ofreciendo al juez la información. Aquí nadie habla ante un juez independiente, ni Begoña Gómez, ni Pedro Sánchez, ni el fiscal general. Todos callan, esconden pruebas, borran pruebas y presuntamente cometen delitos gravísimos penales que deberían llevarles a la cárcel. Esto no es un gobierno, María José, esto es una organización criminal. Y la peli de fin de año es de Berlanga, todos a la cárcel. Albert Sí, Castellón, muchísimas gracias beso. por estar con nosotros. Recordamos, Gracias. Castellón Confidencial, un canal de referencia en la investigación periodística. Un abrazo, Albert. Un beso fuerte. Gracias, querido. Totalmente de acuerdo con Albert, y una cosa clave, ese software israelí que tiene en la UCO para aflorar esos 12 o no sé cuántos mensajes que borró el presidente del gobierno, pongámonos en el 12 escenario me parece que hemos proponía dicho, Albert. creo Pongamos recordar. en un escenario que en febrero, por ejemplo, para San Valentín, afloran esos mensajes en los que, sin lugar a dudas, el número 1, Sánchez, se comunica directamente con este señor. ¿Tienen ya preparados programas en la Sexta y en la 1 para decir que es culpa de la turboderecha? ¿Tienen ya preparada alguna excusa para porque eso sería de dimisión al día siguiente en un país serio, si esos mensajes Pero afloran? este país no es serio. ¿Nos comemos a Sánchez aún con esos futuribles mensajes que hoy no los tenemos? ¿Consentimos? ¿No hay límites en la tolerancia de los ciudadanos? Porque ya la culpa no sería de Sánchez si afloran esos mensajes. La culpa sería de los ciudadanos si ya permitimos eso, ¿me entendéis? En ese futuro, ¿por qué nos tienen que hacer ya? ¿Qué nos tienen que hacer? Bueno, yo no voy a entrar en qué nos tienen que hacer o dejarnos de hacer, porque al final incluso vayamos al caso más extremo, ¿no? Que es lo que tú dices de que incluso, ¿no? Imagínate que se diera esa posibilidad, aunque bueno, hasta febrero, visto lo visto, el avance de las noticias todavía queda mucho y se le va a hacer la cuesta de enero bastante elevada al gobierno, ¿no? Pero, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues que los mensajes que haya mandado pues tengan una trascendencia bastante limitada, porque si nos hemos dado cuenta de cómo son las respuestas por el historial de las conversaciones que hemos visto de Pedro Sánchez, qué es lo que le dijo a su número 2 con la máxima confianza, cuando además no había ningún indicio de investigación ni tenían que tener ninguna preocupación, qué es lo que le dijo Ábalos cuando venía a Delsi. Ok, para adelante, ¿no? Ok. Ok. Es decir, si es tan escueto, ¿Pero no te parece suficiente un ok para que venga una persona que no puede ni sobrevolar territorio europeo como para que dimitiera? No, pero que me refiero que dentro de esos mensajes incluso que pudiera haber, digamos que Pedro Sánchez parece ser que es bastante prudente en sus comunicaciones y precisamente por eso escueto no más está que prudente, a día de hoy, no está por eso a día de hoy, insisto, y lo volveré a repetir, y no porque no crea otra cosa, no está todavía en el foco de ninguna investigación de manera directa y todavía no está en ningún informe de la UCO como que haya propiciado o haya hecho algo que sea Si ese ok lo hubiera puesto Mariano Rajoy en un caso inverso, madre mía, al día siguiente no quedan contenedores sin cámara en España. Por supuesto que no, pero eso ya es
decisión del ciudadano tomar y considerar... Pero te digo, qué- ¿dónde qué está es el lo que quiere hacer. límite? ¿Dónde tenemos algún límite los ciudadanos Bueno, para parar esto? el límite de las líneas rojas las ha ido moviendo Pedro Sánchez a medida que iba avanzando la situación, pero al final vamos a lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos el año que viene? Que tú decías de la turboderecha. Tenemos los 50 años de la muerte de Franco, Sí. más de 100 actos. Pues ya sacará adelantar algún acto, sí, si lo tienen todo pensado. ¿Por qué sacan eso ahora mismo? Entonces es inmortal Sánchez. Bueno, sabe jugar sus cartas. Recordemos en 2016, cuando se presentó por primera vez, de todos los contendientes políticos, ¿cuántos quedan a día de hoy? Solamente queda él. No sé si queréis hacer también de pitonisos A ver. sobre qué va a encontrar, qué se va a encontrar en fin, en esas peripecias de investigación que van a realizar para volver a buscar esa información que el fiscal general del Estado presuntamente borró de su teléfono móvil. Me atrevo, yo creo que va Venga. a estar manchado de barro hasta aquí. No va a ser un ok. Sánchez. Sánchez, directamente. Sánchez, yo es mi opinión. Manchado hasta aquí. Además de malos, son tontos. No han sido ni siquiera pulcros porque ya han dejado mucho rastro en el camino. De hecho, pues hacía falta un Aldama que les hiciera los negocios y no lo hubieran hecho ellos directamente. Yo creo que va a haber barro hasta aquí. Él tiene la excusa preparada para cuando salga el barro, pero yo creo que va a haber fango de manera, vamos, ineludible. Hombre, yo creo que también, ¿no?, dentro de esos futuribles, yo creo que Pedro Sánchez, por lo menos, era conocedor de lo que se estaba haciendo, pero simplemente por una cuestión de lógica política y de orden y mando. Sabemos que Pedro Sánchez es una persona incontestable dentro de su gobierno y que tiene un dominio férreo del Partido Socialista y no quiero ya decir de su equipo más cercano. Entonces, si el que era su jefe de gabinete en aquel momento, que es ahora el que va a ser que es candidato a la Comunidad de Madrid por parte del Partido Socialista, que era su jefe de gabinete, y su jefa de gabinete, la jefa de gabinete, ¿no?, esto parece un poco enrevesado, su jefa Sí. de gabinete es la que se lo manda en primera instancia a Juan Lobato, y Juan Lobato pregunta de dónde ha salido eso, me resultaría muy extraño que la jefa de gabinete lo supiera, pero no lo supiera su jefe directo y por ende no lo supiera el propio presidente del Iván, gobierno. ese mismo razonamiento se lo dijo Pablo Iglesias a Mariano Rajoy cuando apareció su caso. El mismo razonamiento con otros... Hombre, su mismo es de razonamiento. es de sentido común, tenía razón Pablo Iglesias. Es de sentido común. Usted es tonto por no saberlo o es responsable por ocultarlo. Con otras palabras lo diría más educado que yo, pero tenía razón Pablo Iglesias. es que vamos a Más ver, resumidito imposible. es que son habas Y contadas, además- o lo sabes y nos estás engañando, O eres con un lo peligro. cual eres muy malo, o no lo sabes y eres tonto. Que eres muy Esto- peligroso entonces. Pero Esto es como Sí. la crisis económica de Satanás, de Zapatero, Los brotes verdes, recordamos, ¿verdad? Cuando el tío negó que tuviera conocimiento de la que se venía encima. Recuerden que al Partido Popular le llamaban traidores, gentuza, bueno, en fin, lo habitual. Y que Satanás, ergo Zapatero, que yo no entiendo cómo puede caminar por la calle sin que le escupa a todo el mundo, es algo que no lo comprendo, se nos ha olvidado ya cómo dejó el país, ¿verdad? Qué mala memoria tenemos. Pasitas de uva. Entonces solamente cabían dos posibilidades. Una, que el tío era un incapaz y un inútil que estaba en la Moncloa y no lo sabía, porque yo lo sabía. O sea, yo lo sabía antes que Zapatero, porque me lo habían contado concretamente en un restaurante de la calle Alfonso XII de Madrid. A mí me habían deletreado la que se venía encima, pero Satanás, Zapatero, no lo sabía, una de dos. O era un inútil que estaba en la Moncloa y que había que sacarlo Por inútil. a perdigonazos, si fuera menester, o lo que sabía. verdaderamente Bueno, pero es sabemos, que incluso- más malo Que la pana. que la quina. efectivamente, pero incluso Gentuza. voy más allá, ¿no? Al final decimos, ostras, si es que si le informaban, vuelvo al mismo caso, que venía del sí, que al final pues no deja de ser una mandataria extranjera, y se lo comunicaban a él, el fiscal general del Estado, como es una institución, yo dudo mucho de que tuviera el teléfono directamente de la jefa de gabinete, del jefe de gabinete, para mandárselo a ella directamente y que se saltara el paso de enviárselo directamente a su jefe de gabinete o al presidente del gobierno o al ministro de Justicia, en este caso o a Marlaska o en este caso bueno, a pero Bolaños. el caso- pero el caso es que que vino. al final es que incluso voy a poner el supuesto de que en caso de que Pedro Sánchez no lo hubiera recibido, por lo menos o Marlaska o en este caso también Bolaños, tendrían que caer porque son las personas a las cuales se lo habrá mandado directamente, porque si no, no tiene ningún sentido que pase de un primer rango del Estado a directamente la jefa de gabinete del jefe de Pero gabinete. Iván, es que eso es si rarísimo. ese ok no lo niega Pedro Sánchez. Esa luz verde a que venga, estaba informado de que venía. Si esa parte no la niega Pedro Por Sánchez. eso digo que lo normal es que... Se si me para están cosas yendo de del tema, ¿eh? Venga, va, perdón.
y voy a tener que pastorear como Dios manda. Bueno, yo les invitaba a nuestros colaboradores, a Iván Campuzano y a César Blanco, a que ejercieran de videntes, porque está muy de moda, como les estamos demostrando en este programa, entre las diferentes fuerzas políticas, que para eso es fin de año, sobre qué se va a encontrar en ese rastreo, buscando los mensajes que ha borrado el fiscal general. Era un pequeño juego, porque en breve estará Gabriel Araujo, que seguro que él tiene más datos. Enseguida vamos con él, pero quiero retomar a la familia de Sánchez, a Begoña Gómez, que impuso la contratación de su secretaria. Moncloa ni llegó a entrevistarla. María Cristina Álvarez, directora de programas de la Presidencia del Gobierno, reveló la semana pasada ante el juez Juan Carlos Peinado que se ocupa de las actividades privadas de Begoña Gómez. Álvarez admitió, se lo recuerdo, que la mujer del presidente socialista pues le nombró para que ayudase en temas tanto oficiales como vinculados a su trabajo en el Instituto de Empresa o en la Universidad Complutense de Madrid. La contratación de Álvarez la gestionó directamente Begoña Gómez. Esto según trasciende de su comparecencia ante Peinado. La secretaria dio algunos detalles de su llegada a la Moncloa, como, según fuentes presentes en el interrogatorio, que no se le realizó ninguna entrevista para entrar en el gabinete de la presidencia del Gobierno en calidad de personal eventual, pero oye, ninguna, que se limitó a enviar su currículum a Recursos Humanos con sus datos académicos, la titulación correspondiente. Moncloa le dio más rango que a otros eventuales. Estaba nerviosilla, recordáis, ¿verdad?, en la declaración. Nos llama la atención, pero es el manual socialcomunista impuesto en toda Iberoamérica durante años. Yo lo conozco muy bien, Bolivia, Cuba, llevan haciendo esto toda la vida. Ellos llegan al poder y creen que es su cortijo, ponen a quien les da la gana, sueldo que les da la gana, hacen lo que les da la gana. Y de hecho, vamos, si todo lo que es sospechoso llega a aflorar, han robado a dos manos llenas, o sea, han puesto a toda su familia alrededor. Pues fíjate que esto a mí vuelvo a lo mismo, es que al final tampoco podemos llenarlos la cabeza de falsas creencias. Tenemos el gobierno más caro de toda la historia, tenemos el mayor número de asesores de toda la historia en Moncloa, tenemos el mayor número de gasto en ministerios de toda la historia, tenemos el mayor gasto de toda la historia en publicidad institucional, y volvemos a lo mismo. Al final, ¿qué es lo que ha dicho el Partido Socialista y qué es lo que hemos visto a lo largo de estos meses? Que esta señora que han contratado es porque venía siendo una práctica habitual que la mujer del presidente tuviera un asesor en Moncloa. Eso es lo que ellos han dicho. Cosa que es mentira. Pues, no, lo que han dicho es, oye, yo la contrato y contrato a quien ella me dice que pero contratar. no para ponerla a trabajar para sus cositas, sino no, para pero cosas... una cosa es, pero lo que estamos hablando aquí es que se la ha contratado sin hacerle una entrevista. Pues estos puestos por lo general, que son puestos de confianza, por lo general es porque yo ya sé en quién confío y digo, tú. Pero multiplicado por 10 los puestos de confianza. Bueno, pero es que eso es, volvemos a lo mismo. ¿Por qué se llaman puestos de confianza? Porque hay confianza detrás, independientemente si hay entrevista o no hay entrevista. Pero más allá de si hay entrevista o no hay entrevista, que lo que es flagrante es que una señora que no es nadie, absolutamente nadie, le estemos pagando nosotros un asistente para sus chorradas en la Universidad Complutense de Madrid. No me entra en la cabeza. Otra traducción. Es que no me entra en la cabeza, oiga. Desde el 19 hasta hoy, los que pagamos impuestos, que somos un porcentaje mínimo de españoles, sí, ayer pagamos lo un dijimos en este 34% más de impuestos, y que la gente me diga con la mano en el corazón si ve mejor las carreteras un 34%, si ve más seguridad en sus calles, más iluminación. No, Si más pregunta inseguridad. a la gente de Valencia, que le pregunten si esos 34% que han pagado de más los que pagamos impuestos, lo que no revierten. sé es cómo los valencianos, los que han sufrido Yo tengo una idea, el escarnio que han sufrido, recuerden, este año es un año que pasará a la historia como el año en el que un gobierno de España dejó morir a su pueblo en Valencia. Lo que me sorprende es que aquellos a los que no ayudaron después de esquilmarles, los que han perdido a su familia, los que están celebrando, bueno, los que no están celebrando la Navidad, vayan a volver a pagar impuestos. Me llama poderosamente la atención. Se lo decía, se lo anticipaba. Había yo hecho un juego ahí de videntes con nuestros invitados para saber qué podría encontrar este rastreo, qué información podría recuperar, señoras y señores, la Guardia Civil sobre el móvil del fiscal general del Estado. Y también les adelantaba que era un juego porque, en serio, yo juego con Araujo. Gabriel Araujo, buenas noches. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal, María José? Un saludo para todos. Como siempre, encantados de recibirte en el programa.
A ver, estamos aquí detrás, hemos hablado sobre este rastreo, pero bueno, estaba esperando esta conexión como agua de mayo, en pleno diciembre, para ver qué nos podías tú adelantar, qué se puede encontrar, qué crees tú que se va a encontrar en este rastreo, en este móvil, en el que por narices se han empeñado en decir, vamos a buscar información. Sí, exactamente. Bueno, lo primero es determinar lo que hasta ahora sabemos de esa diligencia en la cual la UCO registró la oficina del fiscal general del Estado y requisó de manera temporal ese móvil. Quedaos con ese tema de esta medida temporal. ¿Por qué? Porque la UCO se llevó ese dispositivo forense móvil capaz de extraer de manera portátil, digamos, los datos del móvil de García Ortiz e inmediatamente se lo entregó. Aquí tenemos un primer problema en el sentido de que las herramientas forenses sí son capaces de extraer de manera garantista esa información, pero al entregarle el móvil, esa información que no figure, como por ejemplo son mensajes borrados, se debería haber conservado más tiempo físicamente el móvil, porque sí que efectivamente con otras herramientas sí es posible recuperar aquellos mensajes que se han borrado. Lamentablemente, esa diligencia en ese informe de la UCO arroja que hay 0 mensajes recuperados del móvil de García Ortiz. Así que ahora, pues el juez de la Audiencia Nacional está ahora, ha emitido otra orden para intentar de las operadoras telefónicas a ver cuántos teléfonos, cuántos números disponía el señor fiscal general del Estado para intentar determinar esas INSI, digamos que es ese número que siempre va vinculado al número telefónico, correspondiera al email, que es directamente el número con el de dispositivo, digamos, ¿no? Esa información sí las operadoras telefónicas la tienen. El número de móvil con el número del dispositivo, ¿no? Eso sí es posible determinarlo. Así que esa diligencia apunta claramente a ver si por García Ortiz tuviera otras líneas telefónicas aparte de la que operaba cuando el momento del registro. Recordemos que es importante recuperar esos mensajes del 8 al 14 de marzo de 2024 y esto evidentemente es el objetivo final de esta investigación, ¿no? Es posible, efectivamente, recuperar esos mensajes borrados, aunque los que hemos hecho manualmente, aunque sí que es verdad, Gabriel, quiero consultarte, la cosa tiene limitaciones. Sí, tiene limitaciones, pero el gran problema, María José, que no lo sabemos si se pudiera realmente recuperar. Y hay una frase que dice que no hay nada más contrario a derecho que la duda. Y ahora tenemos la duda de si realmente podíamos haber recuperado o no, porque necesitamos físicamente el teléfono. Y ahí la UCO no entiendo por qué, con una orden judicial de la Audiencia Nacional de registro, ¿por qué le entregó inmediatamente el móvil? Solamente se quedaron con el móvil esa hora y media, 2 horas que tarda en clonarlo y se lo entregó inmediatamente. La pregunta es, ¿por qué se le entregó inmediatamente? ¿Por qué ha tenido esa prerrogativa al final el fiscal general del Estado cuando en realidad los agentes pueden haber perfectamente llevado el móvil al laboratorio y tranquilamente poder analizar ese móvil y poder recuperar tanto de copias en la nube como de copias físicas, pues esos mensajes borrados, ¿no? Lamentablemente, yo veo sinceramente, con todo respeto a los profesionales de la UCO, que son profesionales de indudable capacitación, no entiendo por qué en este caso hayan actuado diferente de como han actuado en otras oportunidades, que ellos cuando tienen la orden judicial se llevan los dispositivos al laboratorio. De hecho, ahora mismo ellos tienen 170 dispositivos, todos en el laboratorio, por ejemplo, en el caso de hidrocarburos. ¿Por qué en este caso de García Ortiz no se llevó ese dispositivo al laboratorio para poder analizarlo con mayor detalle, ¿no? Y entendemos, Gabriel, que esos mensajes, que me parece que son, creo que son 12, no sé qué número de mensajes había borrado, efectivamente, entre el 8 de marzo y el 12. 8 de marzo, Día de la Mujer,
trabajadora, qué curioso. ¿Recuerdan, verdad, cuando llevaron a la muerte toda esta panda de golfos y de golfas en el tiempo de pandemia, llevaron a la muerte a tantas mujeres que se contagiaron? ¿Recuerdan, verdad? No es para que no se les olvide estos pequeños detalles. ¿Quieres decir? Pero, no obstante, María José, una precisión. Esto es del 2024, Sí, no del 2020. claro, por supuesto, por supuesto. Simplemente he hecho la similitud porque me ha llamado la atención. Digo, mira, Día de la Mujer Trabajadora. Y a mí todos los días 8 de marzo, para mí no es el Día de la Mujer Trabajadora, es el día en el que una panda de golfos y de golfas llevaron a la muerte a muchas mujeres en España. Y entonces he hecho esa similitud, pero efectivamente, naturalmente, estamos hablando de este mismo año. Es decir, que si... A ver, que si la Guardia Civil no hubiera metido la pata, porque esto es una metedura de pata, como una casa de grande, nosotros no tendríamos ahora que rastrear nada porque esos mensajes los tendríamos. Claro, o si en lugar del fiscal general del Estado hubiera sido yo, no me hubieran no me lo hubieran dado, ¿no? Claro, ese es el foco en el que tenemos que nosotros ahora mismo tener toda la atención. ¿Por qué se ha actuado diferente? ¿Por qué la UCO actuó diferente en el caso del fiscal general del Estado? Y otra cosa muy importante a tener en cuenta, no es cierto ese protocolo de seguridad que dice la Fiscalía de borrar todos los mensajes. No es cierto, porque no hay ningún protocolo, al menos internacional, escrito, ni tampoco interno, porque esos mensajes sí que se encontraron en el dispositivo de la fiscal de Madrid. Así que, evidentemente, eso es absolutamente falso, porque si fuera cierto ese protocolo por el cual se borran todos los mensajes por seguridad, se hubieran borrado también del móvil de la fiscal de Madrid. Y sin embargo, claro, han encontrado esos mismos mensajes que ha borrado el fiscal García Ortiz, se han encontrado en la fiscal de Madrid, que por cierto está citada a declarar en la próxima semana, ¿no? Así lo hemos comentado. Gabriel Araujo, muchísimas gracias por esta información. Bueno, entenderemos que el principio de igualdad en este país es un cachondeo, bueno, por ser tener mesura en mi lenguaje. O sea, es un cachondeo, ¿de qué manera? Esto es un pitorreo, esto es un choteo, señoras y señores. El principio de igualdad, María José, se derribó exactamente hace 20 años, el 2004, cuando el 28 de diciembre se proclamó la Ley de Violencia de Género, derribando toda la Constitución de 1811 que garantizaba esa igualdad de la ley por encima de cualquier consideración, y lamentablemente hace 20 años que vivimos en esta situación. Así Pero que después ha sido un flagrante suma y sigue, mi querido Araujo. Exacto. Te mando un abrazo enorme, Un querido. placer. Feliz Navidad. Feliz año para todos. Un abrazo muy fuerte. Muy buenas noches. Hasta pronto, Hombre, adiós. esto cabrea, ¿eh? Change.org ya para que recojamos firmas para que le den el móvil del fiscal Araujo y lo arreglamos. Pero, o sea, venga, vale. Nos dejamos de tontadas. Vale, voy a prepararlo. No ha habido un error de la UCO, han sido muy obedientes. Ahí no se pueden estamos. equivocar en eso, no seamos... O sea, la Guardia ilusos. Civil... No es tan tonta. No es tonta, ¿no? A los que mandan ahí por lo menos no. No, ¿verdad? Hombre, por Dios, nos pasa No, cualquiera. es que si la Guardia Civil es tonta, aún me, Vuelta voy lo a, de atrás, ¿no? aún me voy a preocupar más. Antes lo decíamos, ¿recuerdan? Una de dos. O saben lo que hacen y son más malos que la quina, o no saben lo que hacen y tienen que estar en el paro, pero sin cobrar. Aquí huele a obediencia. Aquí huele a obediencia, aquí huele porque no pueden cometer un error así tan garrafal en el que ellos se complican en sacar los datos. Bueno, es que yo, a ver... Iván Campuzano a no ver, lo tiene claro. Yo es que no termino de verlo claro así, porque al final siempre estamos en lo mismo. La UCO buena, Pero le la UCO devolvieron mala. pero le devolvieron el Le móvil, devolvieron el teléfono, que yo no pero entiendo por qué. Recordemos un poco más atrás, porque hay que recordar las declaraciones del fiscal general. Por su teléfono pasan cuestiones de seguridad nacional, y eso es verdad. Por lo tanto, yo entiendo que respecto a su teléfono móvil, que incluso además para la investigación se tuvo que acotar el espacio temporal de lo que se quería investigar precisamente por la particularidad de la información que tiene en él y por la sensibilidad. Entonces, lo que quiero llegar yo a entender de este asunto, porque pregunta, oye, yo no entiendo el motivo. Yo el motivo y el único por el cual justificaría, salvo que haya sido, como bien decís,
parte de incompetencia o de obediencia, yo la única forma que entendería justificar esto es por una cuestión de la sensibilidad de la información que hay ahí, y por mucho que digamos, aunque estuvieran guardados, no puedo tener un móvil con secretos de Estado, por llamarlo de alguna manera, aunque sea custodiado por la Guardia Civil, tiene que estar con su propietario. Y entiendo que ese es el único motivo por el cual se lo hayan podido dar. Pero no es lo si mismo no hay otra que justificación. si va el fiscal por el Raval y le van a robar el móvil en Barcelona, que se lo den a la UCO, que se supone que es de la parte legal. Pero, Claro. volvemos a lo mismo. Si al final, le ocultas algo a la UCO es que es malo para ti. Se supone que la UCO no va a aflorar secretos de Estado para Bueno, pero contra España. pero por Hombre, eso el digo que fiscal dentro- general sí aflora secretos. por eso digo que en el ladrón, que todos son de su Claro, condición. pero no nada malo va a aflorar la UCO, sino malo puede ser que el fiscal general esté en una pero trama. ahí es precisamente uno de los motivos por los cuales él podría defender que se le devolviera el teléfono móvil. ¿Tú te imaginas el hombre borrando los mensajes ahí, debajo de la mesa? Me lo ese imagino. vídeo grabado, Y ¿no? también veo que corre el tiempo, que es una barbaridad. El lunes les vamos a contar más cosas sobre este asunto y, por supuesto, a lo largo de todas estas fiestas. Pero retomamos nuevamente a la familia del presidente del Gobierno, que, como verán, es que está cercado. Acabamos de dejar... Hemos dejado al principio a sus ministros, ahora a su fiscal general del Estado, en el que él pone la mano en el fuego, se fía muchísimo, lo debe tener bastante claro el trilero de la Moncloa. Y ahora vamos con la familia. Ayuso amaga, dice que va a llamar a Pedro Sánchez, que no descarta, perdón, por eso digo que amaga, que no descarta llamar a Sánchez a la comisión de investigación en la Asamblea sobre la cátedra de su mujer. Pero hasta donde yo sé... Esto ya lo ha dicho en alguna ocasión, ¿no? Es noticia de hoy, no es que a mí yo haya cogido una noticia de hace 3 semanas. Bueno, lo primero, las comisiones de investigación me parecen un poco payasada, porque la verdad es que no tienen un rigor, no contestan lo que quieren, no están como ante un juicio, a quien no quieren no le contestan, me parece un poco, bueno, no lo sé, me parece bien si lo hace, pero no va a cambiar nada, me parece un poco pan sin sal la idea de Ayuso, que la llame, fantástico. Si no contesta la mujer, ¿y qué hacemos? Como cuando va ante, si me niego a declarar, ya está. Bueno, pues que es lo mismo que A ocurre... Pedro Sánchez, dice a Pedro Sánchez, no a la... Pues dirá que no va. No a la mujer. Bueno, pues Pedro dirá A que no Pedro va. Sánchez, directamente. O le preguntas una cosa y te responde otra. Si es que estamos acostumbrados, y acabo con Pedro Sánchez, le preguntas una cosa y él te lee su discurso. Da igual lo que me preguntes, yo te leo mi Biblia. Él es el hombre de, ¿tiene usted fuego? Dice, no, pero tengo una bicicleta. Hombre, yo creo que eso es muy acertado, ¿no? Pero es la verdad, al final, las comisiones de investigación, más que de investigación, tienen un carácter y un componente puramente político. Entonces, dentro de ese político y de ese gesto político de hacer que Pedro Sánchez se siente delante de la Asamblea de Madrid, ya es más un gesto, pero eso es una bala que solamente se puede utilizar una vez. Y hay que saber con mucho rigor cuándo se hace eso. Por eso la presidenta de la Comunidad de Madrid ha amagado ya en varias ocasiones con esta cuestión, precisamente porque es muy difícil pillar el timing exacto cuando es bueno, por llamarlo desde algún punto de vista político, llamarle, porque al final, si se sienta en la Asamblea de Madrid, ten por seguro que todos los telediarios ese día, todas las tertulias y probablemente durante una semana se esté hablando de ese tema. Entonces, ¿cuál es el motivo? No es lo que vaya a responder, es meramente el gesto, y a veces que una imagen vale más que 1000 palabras. Y seguimos con la familia del presidente del Gobierno, que puede llenar programas y programas de televisión. Ustedes saben que al tal David Azagra, que tiene nombre artístico, para no llamarse Sánchez, que está muy bien tener nombre artístico, yo lo apoyo, tenía un puesto de alta dirección en Badajoz. Este puesto de alta dirección, que se dio al hermano de Sánchez, pues estas funciones las llevaba un funcionario por la mitad de sueldo. La UCO ha detectado ya el contrato de alta dirección entregado al hermano de Pedro Sánchez. La cuantía bruta de la retribución mensual por todos los conceptos será de 3.435 euros con 93 céntimos, según señala el documento. Pues bien, la UCO también que 3.435,93 es un sueldo pues, digno para cualquier persona de alta dirección. Otra cosa es si eres competente o si eres necesario, o si te lo pagan por ser hermano del presidente del Gobierno, en cuyo caso la cosa mosquea. Pues bien, la UCO también ha detectado las actas de la reunión con los sindicatos para discutir los cambios laborales en los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz. Pues bueno, uno de estos sindicatos, el CESIF, dejó constancia de su crítica al cargo por un motivo plenamente objetivo,
plantea serias dudas el puesto de coordinador de actividades del conservatorio, estoy diciendo el asignado al hermano de Sánchez, funciones que antes desempeñaba un empleado que se jubiló perteneciente a un subgrupo, por lo que entendemos que este puesto de coordinación no requiere la preparación de alta dirección, ni la preparación ni tampoco el sueldo, porque el sueldo de quien lo estaba llevando era de 1.147,35 euros. Es decir, esto no tiene sentido. O sea, hay un dinero para un puesto y además estamos hablando, cuidado, de la empresa pública. En la empresa privada cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero que ya llamaría la atención también, ¿verdad? Pero bueno, en la empresa privada hay gente, empresarios que se juegan el tipo cada día y nos andan con chorradas. Pero en la empresa pública, como el dinero no es de nadie, llega el David Azagra, la quinta esencia, vamos, Mozart se queda en pañales con este individuo, y le pagan 3.300 euros, no, 3.435, les voy a ahorrar los céntimos, para un puesto que antes lo hacía otra persona por 1.100 euros. ¿Se dan cuenta dónde van nuestros impuestos? Prostitutas, drogas, gambas, pisos, amantes, novias, bueno, novias prostitutas. Y vamos a pagarle a este 3 veces lo que era necesario. ¿Por qué? Porque es el hermano del presidente. Excluyendo la trama de hidrocarburos, a mí este es el caso que más me interesa a la familia Sánchez y os explico el porqué y de la utilidad que nos puede servir a todos los espectadores y a nosotros. Si este hombre se puede empadronar en Portugal para pagar los impuestos, podemos hacerlo todos si esto acaba así. Yo, que tengo una empresa, he de declarar en la comunidad autónoma en la que más volumen facture. Y en función de dónde facture más volumen, pago un impuesto u otro. No puedo elegir dónde quiero declarar. Un funcionario tiene que declarar dónde trabaja. No era su maestra y no podía irse a empadronar a Madrid, ni daba igual. Es decir, si esto acaba con que lo dejan hacer, animo a todo el mundo a que declare en Portugal. Hombre, claro, porque sentaría una jurisprudencia de narices, o al menos todo funcionario, se dedique a la música o sea policía. Claro, porque claro. no es por proximidad a la frontera con Portugal. Puedes vivir en las Canarias. Yo he vivido en Melilla y para poder tener la exención fiscal del 50% te miran vuelos y barcos para que vivas la mitad de los días con lo que pasó a Shakira. ¿El hermano de Sánchez sí que puede? Pues si así es, animaremos efectivamente a que el resto de los ciudadanos hagan lo mismo, que se vayan a tributar a Portugal. La reforma judicial, le dedicamos estos últimos minutos ya de este bloque, de Pedro Sánchez, podría archivar los casos de Begoña Gómez y de David Sánchez. Les recuerdo, en la última reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, con el apoyo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, para cortar de raíz las investigaciones judiciales iniciadas por denuncias o querellas de las acusaciones populares. En este sentido, la reforma propone que sea la Fiscalía y no los jueces quienes estén a cargo de la instrucción de las causas. De esta forma, siento decirles, queridos amigos, que los casos que afectan a Begoña Gómez y a David Sánchez, también conocido como Azagra, esposa y hermano respectivamente del presidente del Gobierno, quedarían archivados. El motivo es que la Fiscalía no ve ilícito penal alguno en ambos casos. Así, para que se nos atraganten las uvas. Bueno, es que eso suena casi al sueño más húmedo, ¿no?, que pudiera tener en este momento Pedro Sánchez. Recordemos que cuando siempre ha hecho algún cambio legal así precisamente importante, y dos de ellos son, uno de ellos la ley de amnistía, conocida, y que hemos visto luego los efectos derivados. Otro es que además tenía que ver con el tema de la amnistía, que es el tema de la corrupción, ¿no? Que digamos le rebajó el cargo de si es enriquecimiento para mí o si es enriquecimiento para los demás. Yo utilizo términos pues más, sin entrar en temas más legales. Claro, que luego resulta que de manera indirecta afectó a todos los de los ERE de Andalucía, que es por lo que precisamente han podido ser amnistiados. Pues aquí ocurriría lo mismo, y la excusa es no, como lo hacen en Europa, como lo hacen en otros países del mundo, que no lo lleven las acusaciones particulares o el tema de los jueces, sino que lo lleven los fiscales, pues con ese cambio de competencias, pues yo lo que consigo es, de rebote me lo quito en medio. Pero incluso volvemos a una de las leyes más dañinas que ha aprobado este gobierno. Vamos a la ley del sí es sí, que al final ellos decían, como yo el objetivo es
puro y yo lo que intento es reducir la violencia de género, reducir el número de mujeres asesinadas todos los años, pues de casualidad he conseguido reducir la condena a más de 1000 violadores y agresores sexuales. Pues siempre nos damos cuenta de que todos estos cambios legales indirectamente siempre estropean algo y en este caso o barren a su favor, pues da la sensación de que va por la misma dirección. Sánchez, ya lo saben, ¿va a resucitar a Franco? Sí. Bueno, les recuerdo que primero sacó a Franco del lugar en el que estaba enterrado y ahí apareció la maldición de Tutankamón. Las 7 plagas llegaron con... Por cierto, es que Sánchez es gafe. O sea, este tío es gafe, créanme. Y si no tiren para atrás, aparte de la que nos está haciendo a todos, él, su gobierno, su familia, su fiscal, en fin, toda la panda, insisto, Berlanga, todos a la cárcel. Por favor, hay algunas cosas, como por ejemplo la pandemia, que no le vamos a responsabilizar a él, vamos a responsabilizarle de la ilegalidad con la que actuó con todos nosotros, eso sí. Y bueno, y muchas otras cosas, donde presuntamente su panda de golfos y de golfas estaban lucrándose mientras que nosotros estábamos en casa sin saber si íbamos a vivir un día más, adheridos de miedo, que por cierto es bastante fácil de manipular a las personas bajo la tóxica emoción del miedo. Pero de verdad, apunten todo lo que ha pasado desde que aquel infame verano de 2018 este individuo llegó con todo su séquito. Este tío es gafe. Pero a lo que vamos, que estará Pío Moa con nosotros para hablar de los fastos de este individuo, resucitando a Franco para activar, dice, a sus bases. Y naturalmente en el último tramo de este Mundo al Rojo, también en su edición Navidad, Venezuela está en nuestro corazón. También toda la información sobre nuestro país hermano. Hacemos un alto en el camino y les voy a enviar a un lugar donde pueden celebrar en torno a unas buenas viandas. En Navidad y en cualquier otra época del año. Venga, les llevo a los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo además preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos, Montes de Galicia, en la calle de Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Volvemos en 0,0. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad con el mundo al rojo. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.